Valar Morgulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. Esta vez toca hablar de una leyenda aún viva en los libros, uno de los más grandes guerreros de la historia de Poniente, el grandioso Ser Barristan Selmy, el caballero que sirvió como miembro de la Guardia Real, Lord Comandante y mano de la reina. Sin duda un hombre con una gran trayectoria en su vida, y no por nada era tan respetado hasta por hombres como Tywin Lannister. Así que ponte cómodo, relájate un rato y acompáñame a hablar del Lord Comandante Barristan Selmy. Por lo que, sin más preámbulo, comencemos. Nacido en el año 237 después de la conquista, Barristan Selmy fue hijo primogénito de Ser Lionel Selmy, de Torreón Cosecha. A temprana edad mostró fascinación y destreza por el combate. Se sabe que desde niño sirvió a Ser Manfred Swan como un buen escudero, y en el 247 después de la conquista, a los 10 años de edad, fue apodado el Bravo, cuando con una armadura prestada se presentó como caballero misterioso en el torneo de Refugio Negro, en el que fue derrotado y desenmascarado por Duncan Targaryen, el príncipe de las libélulas. Se cuenta que en este torneo algunos se rieron del pequeño Barristan, pero el príncipe Duncan se apiadó de él y por esta razón lo enfrentó. A Barristan siempre se le consideró un hombre bien parecido. Era alto, delgado pero fuerte, con rasgos marcados y pelo rubio. Incluso más adelante en su vida, a pesar de su edad, sería considerado aún galante, guapo y elegante. A los 16 años, fue armado caballero por el rey Aegon V Targaryen tras llevar a cabo grandes hazañas como caballero misterioso en el torneo de invierno de desembarco del rey, derrotando al príncipe Duncan Targaryen, quien lo había enfrentado 6 años atrás, y también a Ser Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real. Se entiende que el arma que dominaba Barristan era la espada larga y también aplicaba el uso de una daga. Sabía seguir órdenes, no le gustaban los trucos ni intrigas. Reconocía el talento de otros grandes guerreros sin aplicar prejuicios, y aunque no lo podríamos considerar una persona inteligente, sí lo podríamos considerar una persona sabia. Pero bueno, desde que fue nombrado caballero, su carrera iría cuesta arriba. Fue campeón de múltiples torneos y comenzó a ganar reputación en los 7 reinos, pero no se volvió realmente famoso hasta el 260 después de la conquista, cuando Ser Barristan, de 23 años, mató a Melis el Monstruoso, el último pretendiente Fuego Oscuro, durante la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, por lo que fue Barristan quien puso fin a la línea masculina de los Fuego Oscuro. Esta guerra, también conocida como Quinta Rebelión Fuego Oscuro, sucedió en los Peldaños de Piedra. Melis era un guerrero temible y poderoso, con una reputación bastante siniestra, y a pesar de que varios guerreros ponientís destacaron en esta guerra, como Tywin Lannister, Steffon Baratheon, Brynden Tully y el príncipe Aerys Targaryen, fue Barristan quien más reconocimiento recibió, ya que fue quien asesinó a Melis y marcó el fin de la guerra. Con esto se deshizo la amenaza que azotaba Poniente y los miembros restantes de la Banda de los Nueve regresaron a sus tierras al otro lado del Mar Angosto. Poco después, aún a los 23 años, Barristan fue nombrado miembro de la Guardia Real por el entonces Lord Comandante Ser Geralt Hightower y Jaehaerys II Targaryen, como reconocimiento a sus grandes hazañas. Al aceptar la prestigiosa capa blanca, Ser Barristan renunció a cualquier derecho familiar, títulos, herencia, descendencia, entre muchas otras cosas, y juró lealtad y protección a la corona. En el torneo de Puente de Plata defendió la posición contra todos aquellos que lo retaron y fue vencedor en el combate cuerpo a cuerpo de Poza de la Doncella. En el 262 después de la conquista murió el rey Jaehaerys II Targaryen por su delicada salud, y aunque muchos consideraban al rey alguien débil, Barristan lo tenía en mucha estima y pensaba muy diferente, ya que el rey Jaehaerys II Targaryen, a pesar de no gobernar por mucho tiempo, dio al reino 3 años fructíferos y sabios. Tras esto subió al trono a Aerys II Targaryen, a quien más tarde la historia recordaría como el Rey Loco. Barristan continuó sirviendo fielmente en la Guardia Real de los Targaryen, a pesar del desgaste y alocado comportamiento del monarca, que poco a poco enloquecía más y más. Pero la Guardia Real no está para juzgar a la corona, sino para protegerla. No fue hasta el año 277 después de la conquista que ocurrió una pequeña rebelión, a la que conocemos como la Resistencia de Valle Oscuro.
Este evento se dio gracias a que alguna vez en la historia, Valle Oscuro, hogar de los Darkling, había sido un puerto importante en la bahía de Aguas Negras y sede de reyes, pero ahora se había visto disminuir su comercio y por ende su riqueza e influencia. Esto por culpa del crecimiento de Desembarco del Rey que quedaba muy cerca. Lord Dennis Darkling, señor de Valle Oscuro, deseaba detener ese declive de su casa y territorio, por lo que, según bajo la influencia de su esposa miriense Lady Serala, Lord Dennis exigió a la corona obtener para Valle Oscuro un fuero que le confiriese mayor autonomía respecto de la corona, como Dorne lo había recibido hace años, lo que dio origen al problema. Tywin Lannister, que ejercía como mano del rey, rechazó esta exigencia de Valle Oscuro, por lo que, enfurecido por la negativa, Lord Darkling ideó un plan para obtener el fuero y con él menores aranceles portuarios, gracias a los cuales Valle Oscuro podría competir comercialmente con Desembarco del Rey. Plan de auténtica locura. Darkling aprovechó la delicada relación entre el rey y su mano y se negó a pagar impuestos e invitó al rey para escuchar su petición. Al parecer, la única razón de por qué Aerys aceptó ir a Valle Oscuro fue porque Tywin le aconsejó que rechazara esa invitación. El rey no hizo caso al sabio consejo de su mano y se dirigió a Valle Oscuro con un pequeño grupo, según esto, para zanjar personalmente con el asunto. El grupo iba comandado por Ser Wayne Gaunt, de la Guardia Real. La invitación fue una trampa. El rey fue capturado al igual que su escolta, y en sus esfuerzos por proteger al monarca, murieron algunos de sus hombres, como Ser Wayne Gaunt. Y yo sé que algunos dirán, ¿y dónde está Barristan en toda esta situación? Pues ya verán. El rey fue prisionero por 6 meses, mientras Tywin reunió un ejército y sitió la ciudad por tierra y por mar. Entre los hombres de Tywin se encontraba Barristan Selmy. Tywin exigía la rendición de Valle Oscuro y la liberación del rey. 6 meses fueron suficientes para que Tywin comenzara a molestarse, amenazando con tomar todo por asalto, a pesar de que su consejo le advertía que eso pondría en riesgo la vida del rey. Pero Tywin solo se limitó a decir que si eso sucedía, habría una mejor opción a tomar el trono, señalando al príncipe Rhaegar Targaryen. No sabemos qué hubiera pasado de no ser por Barristan Selmy, quien se dispuso a entrar en la ciudad en secreto y ayudar a escapar al rey sin ser visto. Tywin pensó que esto era absurdo, pero como respetaba al caballero, le concedió la misión. Barristan tenía un día para poner en marcha su plan, antes de que Tywin tomara Valle Oscuro por asalto, por lo que rápidamente Ser Barristan escaló las murallas de noche sin ser visto. Se disfrazó de mendigo encapuchado para ir al Fuerte Pardo, castillo de Valle Oscuro. Logró trepar estos muros también. Mató a un vigilante que pretendía dar la voz de alarma. Logró encontrar el camino a las mazmorras y halló al rey. Cuando sacó a Aerys II Targaryen de las mazmorras, en unos cuantos minutos fue notada la ausencia del rey y se armó un gran revuelo. Fue entonces cuando quedó de manifiesto en toda su magnitud el heroísmo de Barristan Selmy, quien en lugar de rendirse o entregar al rey, decidió luchar. Mató a varios, vengando a su vez la muerte de su hermano juramentado Wayne Gaunt. Después llevó al rey a los establos y rápidamente montaron a caballo y salieron juntos, abatiendo a cualquiera que se les pusiera enfrente. Dejaron Fuerte Pardo antes de que se cerraran las puertas del castillo, y en la ciudad de Valle Oscuro le siguió una cabalgata, además de que a Ser Barristan le alcanzó una flecha en el pecho. Al parecer no fue nada grave, y de todas formas logró escapar con el rey y lo puso a salvo. Enseguida el enfurecido rey Aerys II Targaryen ordenó exterminar a la casa Darkling y a los Hollard, quienes eran sus aliados y estuvieron involucrados en los sucesos de la resistencia de Valle Oscuro. Fue Barristan quien le pidió al rey que por favor le perdonara la vida aunque sea al niño Dontos Hollard. El rey accedió a su petición. Se cree que fue este evento la gota que derramó el vaso en cuanto a la locura del rey Aerys II Targaryen. Hasta la fecha se cantan canciones de los grandes logros de Barristan salvando al rey loco. Más adelante en la historia, cuando el rey Aerys II Targaryen envió una campaña para deshacerse de la Hermandad del Bosque Real, guerreros destacables como Arthur Dayne, Barristan Selmy y un joven Jaime Lannister participaron en la misión, y fue Barristan quien rescató de la Hermandad a Lady Jane Swan y a su septa, matando a Simon Toyne y derrotando al Caballero Sonriente. Jaime nos platica que el Caballero Sonriente era como la montaña de su generación.
Y por cierto, fue en este mismo evento, tras concretar la misión, donde se presenció el nombramiento del caballero de 15 años Jaime Lannister por la mano de Ser Arthur Dayne en el 281 después de la conquista, en donde Ser Barristan estuvo presente. Barristan Selmy demostraba ser de los mejores guerreros de la historia de Poniente, tanto en el campo de batalla como en torneos. Por ejemplo, en un torneo allá en Antigua fue quien derrotó y desenmascaró al caballero misterioso Escudo Negro, que resultó ser el bastardo de las Tierras Altas. Y en otro torneo, que él recuerda era de Lord Stefan en Bastión de Tormentas, fue el único campeón descabalgando al Lord Robert Baratheon, al príncipe Oberyn Martell, al Lord Leyton Hightower, al Lord Jon Connington, al Lord Jason Mallister y al príncipe Rhaegar Targaryen en la justa final. Es bastante probable que en algunos de estos múltiples torneos también pudiera haberse enfrentado a Arthur Dayne. Según George R.R. Martin, afirmó que Barristan podría confundir varios torneos históricos, sobre todo los de Bastión de Tormentas, pudiendo ser que algunos de sus logros en torneos fueran antes de la muerte del Lord Stefan Baratheon y otros tras la muerte de este mismo. No está de más añadir que George Martin confirmó que Dayne y Selmy son guerreros al mismo nivel y que la única ventaja que tendría Dayne es usando Albor. En fin, conforme la locura del rey crecía, a Barristan le costaba mantener muchos de sus votos como miembro de la Guardia Real, ya que las acciones de Aerys II Targaryen eran bastante cuestionables y crueles, pero aún así nunca los traicionó. Se sabe que por muchos años el Rey Loco no salía de la Fortaleza Roja, pero en el 281 después de la conquista decidió ir al torneo de Harrenhal, y no porque tuviera ganas de presenciar el evento, sino porque había rumores de que su hijo, el príncipe Rhaegar Targaryen, pretendía organizar el torneo como excusa para alzarse en contra de su padre. Barristan estuvo presente en el torneo de Harrenhal y quería nombrar como reina del amor y la belleza a Ashara Dayne, a quien al parecer amaba. Lamentablemente Barristan fue derribado por Rhaegar Targaryen. El príncipe Targaryen decidió coronar a Lyanna Stark y esto dio como resultado uno de los orígenes de la rebelión de Robert. Barristan cree que podría haber evitado la guerra si hubiera ganado aquel torneo, y piensa que Ashara Dayne hubiera ido con él en lugar de irse con Stark. Fue en el año 281 después de la conquista que Rhaegar marchó con media docena de sus amigos más cercanos y confidentes hacia las Tierras de los Ríos, en donde se encontró con Lyanna Stark. Entre aquellos amigos del príncipe se encontraba Arthur Dayne, y se entiende que Barristan no era tan cercano al príncipe Targaryen como Dayne, o incluso Jaime, a quien por ejemplo le habló de algunos planes a futuro y lo consideraba entre ellos. Se comenzó a rumorear un supuesto secuestro por parte de Rhaegar Targaryen a Lyanna Stark, quien era la prometida de Lord Robert Baratheon. Por esta razón, Brandon Stark, hermano mayor de Lyanna, viajó a la capital con algunos compañeros. Tras llegar a la ciudad, exigió al rey loco que saliera el príncipe Rhaegar Targaryen a dar la cara por sus actos. El rey tomó esto como un acto de rebeldía y amenaza contra la corona, y arrestó a Brandon y sus hombres por conspiración de asesinato al príncipe y heredero. Barristan fue testigo de todo esto. Aerys II Targaryen ordenó a los padres de los prisioneros que acudieran a desembarco del rey para responder por los cargos en contra de sus hijos. Cuando lo hicieron, ellos y sus hijos fueron ejecutados sin un juicio. Solo sobrevivió Ethan Glover. En fin, Lord Rickard Stark, padre de Brandon, demandó un juicio por combate, algo que el rey concedió. Pero no fue un integrante de la Guardia Real o el mismísimo rey quien enfrentaría al Lord Stark, sino que el campeón del monarca sería el fuego. Quemó vivo a Lord Rickard Stark, quien se asaba en su propia armadura mientras su hijo Brandon fue amarrado del cuello y obligado a observar, muriendo estrangulado tratando de salvar a su padre. Barristan presenció todo esto y no pudo hacer nada al respecto. Tras esto, el rey exigió las cabezas de Ned Stark y Robert Baratheon, que se encontraban con Jon Arryn, y quien no obedeció y se alzó en armas. A partir de este momento podríamos considerar que la rebelión de Robert al fin se había desatado, en el 282 después de la conquista. Múltiples batallas hubo y Barristan participó activamente en los conflictos, reunió ejércitos y hasta luchó al lado del príncipe Rhaegar Targaryen y sus hermanos juramentados en la batalla del Tridente, en donde recibió heridas de flecha, lanza y espada durante el conflicto.
Tras la victoria inminente de los rebeldes y la muerte del príncipe Rhaegar, se sabe que Barristan se encontraba sumamente herido, y el mismísimo Robert Baratheon mandó a sus maestres a curarlo, a pesar de que Roose Bolton pedía su cabeza. Nuestro legendario caballero sobrevivió a la guerra, pero no estuvo presente cuando Tywin Lannister le mostró a Robert Baratheon los cuerpos de los dos hijos del príncipe Rhaegar Targaryen, pero Barristan afirma que si hubiera estado presente y hubiera visto a Robert sonreír por el horrible acto, nada le hubiera impedido matar al hombre. Posteriormente fue perdonado y nombrado Lord Comandante de la Guardia Real del nuevo rey Robert I Baratheon. Barristan siempre tuvo un dilema moral en cuanto a servir a un usurpador, pero aún así se mantuvo leal al nuevo rey y trató de seguir siendo fiel a sus votos. Poco después, en el año 284 después de la conquista, sirvió como guardia de honor que acompañó a Lady Cersei Lannister hasta desembarco del rey para su matrimonio con el rey Robert I Baratheon. Es bastante probable que Barristan estuviera presente el día de la ceremonia, además de participar en el torneo celebrado en honor al matrimonio de los nuevos reyes de Poniente. Para el año 289 después de la conquista, Barristan encabezó el ataque a Viejo Wick durante la pequeña y fallida rebelión de Balon Greyjoy, que se desató a inicios del reinado de Robert. En ese mismo año se llevó a cabo el torneo de Lannisport, en donde Barristan probablemente participó. Y es que Barristan el Bravo con el tiempo mostraba que sus habilidades no menguaban, e incluso a los 57 años fue campeón del torneo de desembarco del rey en el 294 después de la conquista, y 4 años después en el torneo del 12º día del nombre del príncipe Joffrey Baratheon, a pesar de su edad logró desmontar al fornido y joven guerrero Sandor Clegane. En ese mismo año murió la mano del rey Jon Arryn, por lo que Robert I Baratheon decidió ir al norte en busca de un viejo amigo y regresar con una nueva mano del rey. Y aunque Barristan no asistió con Robert a Invernalia, fue parte de la escolta enviada por el Consejo Privado para servir como guardia de honor de la procesión liderada por el rey Robert I Baratheon y su nueva mano del rey Ned Stark en su camino de regreso a desembarco del rey. De hecho, se encuentra con su alteza en la posada de la encrucijada. Ya en desembarco del rey, Barristan sirve como acompañante del rey Robert I Baratheon en viajes por la ciudad. Y en el torneo de la mano, celebrando el nombramiento de Ned Stark como mano del rey Robert I Baratheon, fue derrotado por Jaime Lannister. En ese mismo torneo es asesinado Ser Hugh del Valle y decide hacerle compañía a su cuerpo por lástima, ya que el joven caballero no tenía a nadie más. Es Barristan uno de los que aconsejan al rey Robert no participar en el torneo. Como Lord Comandante de la Guardia Real, es parte del Consejo Privado del Rey y es uno de los que no apoyan el intento de asesinato a Daenerys Targaryen. Poco después acompañaría a Robert en su cacería por el Bosque Real en busca de un ciervo blanco. Sin embargo, el rey es herido por un jabalí y fallece poco después. Pero antes de que esto sucediera, mientras el rey aguardaba en su lecho esperando la muerte, Barristan aguardaba ante la puerta de la cámara del rey. Se explica que estaba tan pálido como su armadura. Además, es quien afirma que el escudero del rey, hijo de Kevan Lannister, era quien le daba vino al rey durante toda la caza. Este punto siempre ha sido delicado para Barristan, ya que siente que no cumple sus votos como guardia real adecuadamente. Cuando la muerte de Robert está más que confirmada, Ned Stark, la mano del rey, mandó convocar al Consejo Privado en sus aposentos. Fue Ser Barristan Selmy el primero en asistir al llamado de Ned como Lord Comandante de la Guardia Real. Y aunque afirmó que debía estar con el joven rey Joffrey, Ned Stark le dijo que su lugar era en el consejo, por lo que decide quedarse. Es Barristan quien lee ante el Consejo Privado la carta de Robert I Baratheon, en donde explica que Eddard Stark servirá como protector del reino y como regente hasta que el heredero del rey tenga la mayoría de edad. Seguido se convocó al Consejo Privado a audiencia frente al nuevo rey. El consejo decidió asistir, y Barristan permaneció junto a Ned Stark en el camino. Cuando llegaron al trono de hierro, Joffrey se encontraba sentado rodeado de 5 guardias reales, solo faltando entre ellos Ser Jaime Lannister y Ser Barristan Selmy. Cuando a Cersei Lannister se le entregó la carta del rey Robert Baratheon, esta la rompió y le pidió a Barristan Selmy que arrestara a Ned Stark. El Lord Comandante de la Guardia Real estaba conmocionado y no pudo hacer nada cuando se llevó a cabo la traición a la mano del rey. Este evento sería uno de varios orígenes que desataría la guerra de los 5 reyes. Tras esto, Ser Barristan Selmy siguió sirviendo fielmente a la corona y al sucesor al trono de hierro lo más que pudo.
lamentablemente fue despedido de su cargo dentro de la Guardia Real por el rey Joffrey I Baratheon. El motivo supuestamente oficial fue por tener 61 años, o sea su avanzada edad, y se justificó diciendo que ya no pudo mantener a salvo ni al rey Robert I Baratheon. Indignado por el despido, además de entender los planes de querer colocarle la capa blanca a Sandor Clegane y que Cersei Lannister quería colocar a Jaime como Lord Comandante de la Guardia Real, Barristan rechaza las condiciones de su destitución, amenaza la situación, arroja su espada y abandona la Fortaleza Roja. Es el mismo Barristan quien enseguida va a la Torre de la Espada Blanca y apunta su jubilación en el Libro Blanco a los 61 años. Por órdenes de Joffrey se busca arrestar a Barristan, pero no pudieron hacerse con él. Fue Janos Slynt y 3 capas doradas quienes intentaron capturarlo, y a pesar de no tener armas, Barristan logra matar a 2 guardias y huye de la capital. Algunos, como Lord Tywin Lannister, creen que la destitución de Barristan de la Guardia Real fue una estupidez. Se explica que la influencia y el respeto hacia Barristan era tal que a quien decidiera apoyar en la guerra se beneficiaría prometedoramente. Barristan afirmó que buscaría al verdadero rey, refiriéndose a Viserys Targaryen, quien se encontraba al otro lado del Mar Angosto, por lo que decide viajar a Pentos y toparse con Illyrio Mopatis. Es aquí cuando se entera de la muerte del joven Viserys, pero Illyrio desarrolla otro plan y envía al autoexiliado Barristan Selmy en busca de Daenerys Targaryen, pero disfrazado de un viejo escudero junto al enorme Belwas. Barristan desde entonces usa el nombre de Arstan Barbablanca y va en busca de Daenerys. Es en Karth donde Arstan salva a Daenerys de un intento de asesinato y se presenta como el escudero de Belwas y que fueron enviados por Illyrio Mopatis para regresarla a Pentos. Son aceptados por Daenerys a pesar de las sospechas de Jorah Mormont. En el camino, Arstan le enseña mucho a Daenerys sobre la cultura ponientí y sobre su familia. Es importante añadir que junto a estos 2 hombres enviados por Illyrio Mopatis también llegaron 3 barcos para transportar a Dany y su pueblo, pero Daenerys reclama las naves y su cargamento para ella. En el viaje, ya en los barcos, Dany es convencida de ir a Astapor, una ciudad esclavista, y hacerse con un ejército de Inmaculados para regresar con Illyrio con un ejército a sus espaldas. Arstan Barbablanca está en desacuerdo con esto, pero se impresiona al ver cómo Dany libera a los esclavos y la siguen por respeto. A pesar de todo, Barristan aún no confía del todo en Dany para mostrar su verdadera identidad. Viendo la situación de aquellos lares, Dany decide iniciar una conquista en las ciudades esclavistas. Es por estos momentos que Arstan Barbablanca salva a Daenerys de un mercenario capitán, quien intenta atacarla en las afueras de Meereen. En recompensa, Dany desea nombrarlo caballero, pero Arstan Barbablanca termina confesando la verdad y muestra su verdadera identidad. Además revela que Jorah Mormont había estado dando información a Desembarco del Rey sobre la posición y actividades de Daenerys. En consecuencia por sus actos, Jorah y Barristan fueron enviados junto a otros hombres a una misión suicida planeada por Daenerys allá en Meereen, para intentar liberar esclavos y hacerse con la ciudad. A pesar de lo difícil, estos guerreros lo logran, y tras la toma del lugar, Barristan le admite a Daenerys la razón de por qué mantuvo su identidad en secreto, afirmando que era peligroso que los Lannister supieran que se encontraba con ella y que además quería asegurarse de que no tuviera la mancha de la locura Targaryen. Daenerys termina aceptándolo en su guardia y lo nombra Lord Comandante de la Guardia de la Reina. Barristan solo aceptaría una espada entregada por Daenerys. Desde entonces, Barristan lleva una capa blanca y un escudo blanco, una armadura de plata y oro, un cinturón de cuero blanco con hebillas doradas y un yelmo con adornos de alas de dragón. Además, se vuelve de los consejeros principales de la Madre de Dragones. Por otro lado, Jorah Mormont fue exiliado. Barristan insiste a la reina que necesita caballeros leales, ya que los Inmaculados, a pesar de ser excelentes guerreros, carecen de las habilidades de un caballero ponientí, lo que le hará falta cuando busque hacerse con Poniente, por lo que Barristan entrena jóvenes prometedores en el arte de la caballería. Y más de la mitad de los jóvenes decidieron rendirse, dejando solo a los más capaces. Aquí, Barristan destaca a un joven guerrero llamado Tum Kolo, de quien afirma es el mejor espadachín que había visto desde Jaime Lannister. En esos momentos, Barristan contaba ya con 63 años. Seguía arrepintiéndose de muchas de sus acciones, como el haber sobrevivido a la muerte de varios reyes y haber servido al rey Robert junto a Ser Jaime Lannister.
También desconfiaba del mercenario amante de Daenerys, Daario Naharis, y sugiere a Dany la celebración de un torneo, aunque esto nunca sucede. También le pide que marche lo más pronto posible hacia los Siete Reinos y que no contraiga matrimonio con Hizdahr Sol Lorak, que en su lugar es mucho mejor opción un matrimonio con Quentyn Martell, que había llegado a la Bahía de los Esclavos a parlamentar con Daenerys y ofrecerle una propuesta de matrimonio. A pesar de todo y de sus años de experiencia, Dany no le hace caso a su fiel Lord Comandante de la Guardia de la Reina e ignora la propuesta de Quentyn y el pacto matrimonial secreto que había entre Targaryens y Dornienses. En su lugar, acepta a Hizdahr pensando en la paz de Meereen, por lo que Dany decide reabrir los fosos de lucha, y es en el pozo de Daznak, mientras se celebra su matrimonio, que llegó el dragón Drogon, el cual había desaparecido y permanecido en estado salvaje. Barristan trata de proteger a su reina en el foso de lucha, pero esta termina huyendo a lomos de su dragón. Tras esto, Ser Barristan Selmy está convencido de que Hizdahr Sol Lorak intentó envenenar a Daenerys con comida, por lo que decide trabajar discretamente y rápido en un plan para atrapar al nuevo esposo de la reina desaparecida. Además, se da cuenta de que Hizdahr quiere controlar a la corte miriense e incluso matar a los dragones y regresar la ciudad a los esclavistas. Por otro lado, Quentyn Martell intenta domar a uno de los dragones de Daenerys, pero muere en el intento y escapan de su encarcelamiento. De entre Viserion y Rhaegal, Barristan afirma que es Rhaegal el más peligroso. La situación se sale de control en las ciudades esclavistas, y una guerra está más que lista para desatarse, sobre todo tras la desaparición de Daenerys, por lo que Barristan decide asumir el título de Mano de la Reina para restablecer el orden. El Lord Comandante de la Guardia de la Reina comienza a hacer planes estratégicos, además de anhelar el regreso de Daenerys. Pero esto no sucede de momento y Barristan no tiene de otra más que prepararse para la batalla de Meereen. Y bueno, hasta aquí es lo que tenemos en los libros ya publicados, o sea, hasta Danza de Dragones. Pero Martin ha llegado a compartir parte de lo que viene en Vientos de Invierno, y esto es lo que se sabe. Ser Barristan Selmy sigue al frente de Meereen como Mano de la Reina. Planea un plan de ataque contra los ejércitos enemigos que se encuentran fuera de la ciudad, y cuando decide atacar, se da cuenta que los Greyjoy acababan de llegar, algo que lo calma, ya que se percata de que están de su parte. La razón de por qué Barristan decide salir al campo de batalla y no permanecer dentro de las murallas de la ciudad de Meereen en espera de Daenerys es debido a que los enemigos arrojaban a la ciudad cadáveres infectados de la yegua pálida, una enfermedad mortal. Barristan toma la decisión de que, en lugar de esperar una pandemia en la ciudad, es mejor enfrentar a sus adversarios en el campo de batalla. Y bueno, lo peligroso con los Greyjoy en Meereen es que Victarion Greyjoy lleva consigo el Cuerno Dragón, herramienta capaz de controlar dragones. Recordemos que 2 de ellos están libres y Daenerys se encuentra lejos. Y esto sería todo de momento, mis descendientes valirios. Interesante todo lo que ha logrado Barristan Selmy en tantos años. Sin duda es la leyenda viviente y esperemos tengamos más de él en el siguiente libro. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.